como por 1.6, ¿verdad? O dividido. Es cierto, es dividido. Sí, sí, sí. 1.6 por 10 a la menos 10. 1.6 por 10 a la menos... profe, ¿cómo era que ponía aquí en la calculadora en la menos 6? Menos 19. Tiene que presionar Shift, Log y Shift, luego solo escribe menos 19. shift. ¿Y dónde está el ojo? Y aquí, Log está al aquí. lado derecho, abajo de Paul. Menos 19 después, ¿verdad? Ajá. Syntax error. Déjame intentar otra No vez. puso el Paul. 240 dividido 1.6 por 10. No, pero no ponga el por, solo escriba Shift Log. Ok. 240 dividido 1.6. Shift log. Shift Ajá. log. Ahora menos eh, 19. menos 19. Ajá. 19. Pero ahí no tengo que poner en 1.6 por, no tengo que poner. No, no, no. 1.1521. 1.521. 1.5 por 10 a la 21. Ajá, sí, es que ahí hay una. Es que como tiene polvo esta cosa. Electrones, ¿verdad? Electrones. Y esa es la Esa es respuesta. esa es la cantidad de electrones que pasan en esa corriente, ¿verdad? Está chido. Dividiendo. ¿Sí? Entonces, esa medida de 1.6 por 10 a la 19, menos 19, esa es la carga de un solo electrón, la tenemos que tener presente. Por si ustedes son de los que hacen fórmulas y demás, sería bueno que le agregaran ahí Yo en voy su a pedir ficha. ahora las fórmulas porque no tengo ni una. Entonces sí creo que me van a servir bastante. Bueno, Pongan un ejercicio, profe. Quiero intentarlo. vamos a ver si da tiempo. Bueno, fuentes de voltaje. Le vamos a ver, Marley, primer barracito. Fuentes de voltaje. Para mantener constante una corriente eléctrica es necesaria una bomba eléctrica que mantenga la diferencia de potencial, así como una bomba de agua mantiene la diferencia de nivel para que el agua fluya. ¿Ven? Si todo dispositivo que genera una diferencia de potencial se conoce como fuente de voltaje. Entonces, básicamente lo que tenemos acá, esto es el interior de una batería, ¿sí? Y la comparan con una bomba de agua. ¿Por qué? Porque la bomba de agua mantiene o hace que el agua circule. Y una batería hace que la corriente eléctrica circule, ¿verdad? Y llegue a todos, a donde nosotros queramos. Entonces, esta es en sí la base de una batería. Una batería, si ustedes abren una batería algún día por traviesos o algo así, lo que van a encontrar adentro, pues primero es cartón impregnado con solución salina. Ese es el famoso ácido que le sale a las baterías cuando Profe, no lo las... haga porque quema. Ya lo dice usted, va. Sí. Sí, me quemé los dedos y una vez mordí una y me tuvieron que llevar al hospital. Sí, ese ácido es tóxico para el ser humano. Sí, lo prueba, si el olor o algo así, no, pero si ya lo prueba y sí, fijo. Bueno, tiene zinc también, ¿verdad? Y plata. Eso es el interior de una batería. ¿Cómo funciona entonces? A esto pues se le llama un circuito eléctrico, ¿verdad? En donde la batería pues es la generadora, ¿verdad? Por eso se llama fuente de voltaje, ¿sí? Y es la que hace circular los electrones, ¿verdad? Obviamente tenemos un interruptor. Si no existiera ese interruptor, ¿qué pasaría? Se iría directamente la carga y el bombillo, o sea, no se pudiera apagar, solo se quedaría encendido Exacto, permanecería encendido hasta que la carga de la batería se acabe. permanentemente hasta que la carga de la batería se termine o alguien desconecte un cable, ¿verdad? Pero por eso sirven los interruptores, para no estar conectando y desconectando, sino que el interruptor es el que corta el paso de la corriente o lo deja fluir.
¿verdad? En base a una fuente. Esto es con dibujitos, ¿verdad? Ya en forma de esquema, pues nos quedaría de esta forma, ¿sí? Esto representa la batería o pila, el interruptor y la bombilla. Y esto pues es lo que usan las personas electricistas o personas encargadas de hacer las conexiones. No llevan un dibujo como este, ¿verdad? Ah, bueno, aquí va una bombilla y demás, sino que lo que ellos llevan es un esquema nada más, ¿verdad? Entonces ellos ya saben, bueno, aquí va un interruptor, aquí va una fuente, etc. ¿verdad? Bueno, y este pues sería un circuito de corriente continua porque es en base a una batería. Bueno, generadores eléctricos. Ayúdenos. La función de un generador es suministrar energía a los electrones libres de un motor de tal modo que puedan recorrer la conexión eléctrica. Los generadores, como las pilas y las baterías, producen voltaje debido a reacciones químicas que ocurren en su interior. Muy bien. Entonces lo que básicamente esto es una reacción química. Nosotros no podemos ver y pasa en milésimas de segundo. Pasa dentro de las baterías, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para generar un tipo de energía. Por ejemplo, en el caso de los bombillas, pues generan energía de iluminación, ¿verdad? Energía lumínica, pero también pueden generar energía eólica. Por ejemplo, si tenemos un ventilador que sirve con corriente, genera energía eólica dependiendo la función de los aparatos, ¿verdad? Energía calorífica, en el caso de las planchas, etc. Bueno, vamos a continuar entonces. Leamos el primer párrafo, Mauricio. Si se desea aumentar el voltaje del circuito, se hace una conexión de dos o más generadores del mismo voltaje. Esta conexión consiste en unir el polo positivo de un generador con el polo negativo del otro, realizando de esta manera una conexión en serie. En ella, el voltaje resultante es la suma del voltaje de cada generador. Bien, gracias. Y el siguiente, María José, por favor. Si se desea aumentar el tiempo de duración del voltaje en el circuito, se hace una conexión de generadores del mismo voltaje en paralelo. En ella se conectan los polos de igual signo de cada pila entre sí. Aunque en esta conexión se mantiene el voltaje, cada pila aporta una parte de su corriente. Bien, gracias. Bueno, entonces tenemos dos opciones cuando se involucran más de una batería. Los podemos conectar en serie o en paralelo. Si los conectamos en serie, lo que va a hacer es aumentar el voltaje, ¿sí? Es decir, tener más fuerza o más potencia, si así lo queremos ver. Y si los conectamos en paralelo, quiere decir que va a durar más. Por ejemplo, las baterías de los juguetes, ustedes se dan cuenta, están una tras la otra, ¿verdad? Entonces, en ese caso, quiere decir que esas baterías se conectan de forma paralelo. ¿Por qué? Porque ustedes al colocarlas, va una hacia arriba, la otra hacia abajo, una hacia arriba, la otra hacia abajo. Entonces, lo que hacen esas baterías es conectarse en serie, en paralelo, perdón. ¿Para qué? Para que dure más, en teoría, ¿verdad? Entonces, Una si solo... pregunta, ya me dio curiosidad. ¿Y si se pudieran poner en serie? O sea, todas del mismo lado, ahí el carrito, digamos, eléctrico iría más rápido o no. Sí, tendría más potencia, ¿verdad? Pero duraría menos. Ah, ¿Sí? Ajá, esa es la diferencia, ¿verdad? Si están en serie, se genera más corriente, pero dura menos. Y si están en paralelo, lo que se quiere es durabilidad, ¿verdad? Que dure más. Entonces, en serie, se conecta el positivo con el negativo de la otra, ¿sí? Y el negativo de una con el positivo, ¿verdad? Y en el paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo, ¿verdad? Igual los controles de las televisiones
conexiones que usan baterías están conectados en paralelo para que dure más la energía de esas baterías. Bueno, vamos con la medida de la corriente y el voltaje. Leamos, Diego, primer párrafo. Ok. Para medir la intensidad de corriente que circula por una conexión, se utiliza un instrumento denominado amperímetro. Este artefacto se conecta intercalado al inicio o al final de la conexión, de tal manera que la corriente pase a través de él. Bien, gracias. Continuemos. Todo instrumento que pueda indicar la presencia de corriente en una conexión se denomina galvanómetro. De acuerdo con su calibración, este instrumento puede medir varias intensidades, puede realizar mediciones en amperios, miliamperios o microamperios. Muy bien, gracias. Bueno, entonces estos aparatos son los que hace un rato les mencionaba, que eran los que mencionaba Diego también, que usan las personas electrónicas o electricistas, ¿verdad? Para poder medir el amperaje, ¿sí? De los aparatos, ¿verdad? Si alguien ha utilizado uno alguna vez, pues son los instrumentos para poder medir, ¿verdad? Incluso se pueden graduar dependiendo de la medida que nosotros queramos. No es lo mismo que midamos la corriente eléctrica de un carro a control remoto a que midamos la corriente de un enchufe o un tomacorriente, ¿verdad? De nuestra casa. Obviamente va a tener mucho más amperaje, ¿verdad? Entonces vamos ahora con la resistencia eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, dice, las planchas, las bombillas y los fogones de las estufas eléctricas, así como algunos elementos de ciertos aparatos eléctricos, suelen ser llamados resistencias, ¿sí? ¿Alguien ha visto alguna vez que se explote una bombilla o alguien ha quebrado alguna bombilla que ya no sirva? Sí, ¿Qué tiene adentro? A ver. tienen como dos cositas así y un como resorte que está conectado a Ah, las dos partes, digamos. muy bien. A eso se le llama resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, las estufas eléctricas también. Incluso se pueden hacer estufas eléctricas caseras. No sé si alguien alguna vez ha visto ese experimento que se realiza con un ladrillo y se hace como un surcos y se coloca un resorte dentro de ese ladrillo y al conectarlo a la energía eléctrica genera calor, ¿verdad? Entonces ese resorte se le llama resistencia, ¿verdad? Que son parecidos a los que tienen las bombillas adentro, ¿verdad? Todas tienen un resorte dentro que son los que generan electricidad o iluminación, ¿verdad? Bueno, dice el origen de la resistencia eléctrica se encuentra a nivel microscópico en la estructura atómica del resistor. Es decir, que no es algo que nosotros podamos ver a simple vista. Por último, dice la resistencia del conductor se expresa como, si tuviéramos un problema en el cual quisiéramos encontrar la resistencia, tendríamos que dividir voltaje dentro de I, que es I, la corriente eléctrica, ¿verdad? La que ya vimos previo a. Solo como referencia porque no vamos a utilizar esta fórmula. Bueno, esas son las resistencias. Entonces, bueno, resistividad de un material. Y con esto vamos a ir finalizando.
Muy bien, si nos ayuda María José, por favor. El primer párrafo, profe. Sí, por favor. Ok. La resistencia de cualquier material con un área transversal uniforme depende de 4 aspectos: longitud, área de la sección transversal, clase del material y temperatura. Muy bien. Entonces, qué tan resistente o qué tan conductor significa un aparato, pues va a depender primero de su longitud. Obviamente, entre más largo sea un cable, más energía va a llevar, ¿sí? Su área también, ¿verdad? La clase de material. Recuerden que existen materiales conductores y aislantes. Los conductores son todos los metales, el aluminio, etcétera. Y los aislantes, pues la madera, el corcho y demás. Entonces, depende mucho del material y la temperatura, obviamente, ¿verdad? Bueno, continuemos, Diego. Sé que le gusta participar. Vale, eso. Solo espero que se me quite. Ahí está. Si consideramos diferentes conductores, es posible calcular que cuando presenta, ¿va? Es posible calcular que cuando se presenta una mayor longitud existe una gran probabilidad de choques entre las cargas, por lo cual se ofrece una mayor oposición al paso de la corriente, aumentando así la resistencia del material. Bien, gracias. Solo recuerdo que si termina el tiempo deben de volver a ingresar. Bien, dice entonces la resistividad de un material y por tanto su resistencia dependen de la temperatura, ya que al elevar la temperatura de un conductor aumenta la